¿Cómo conectamos el texto que enseñamos con la vida de las personas que reciben nuestra enseñanza? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la Iglesia. Hay sermones, libros, seminarios, mucho más. Y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com y también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, estratégicos, bíblicos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación sobre la cual deseas recibir un consejo, te voy a animar a que me mandes un mensaje con los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o deja un comentario abajo de este video para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, vamos a ver cómo nosotros podemos conectar los textos bíblicos que enseñamos con la vida de las personas que reciben nuestra enseñanza. Y eso es para todo lo que abrimos la boca y enseñamos la palabra de Dios, desde el padre de familia que abre la Biblia en las noches y enseña a sus hijos, a su esposa, a su familia, al que predica los domingos en el púlpito. Todo lo que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que pensar en cómo conectar el texto que enseñamos con la vida de las personas que reciben nuestra enseñanza. Es bien importante. Si no lo hacemos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Es parte de enseñar. No es suficiente solo abrir el texto y leer, cerrar el texto. Y por eso pensamos en preparar, en lo que vamos a decir, cómo vamos a explicar, cómo vamos a exponer el texto, cómo queremos conectar el texto. Hoy quiero ver cómo nosotros podemos eficazmente conectar el texto que enseñamos con la vida de las personas que escuchan nuestra enseñanza. Pero primero tengo que aclarar algo. No importa qué también enseñamos, no importa cómo nos esforzamos por conectar los textos con la vida de la persona que recibe nuestra enseñanza, el que cambia los corazones no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Dios, a través de su Espíritu Santo, hace que su palabra sea viva y poderosa. Dios es quien cambia corazones. Dios es quien convierte a las personas. Dios cambia corazones. Pero parte de cumplir con el trabajo que Dios nos da es preocuparnos por hacerlo bien, por conectar lo que estamos enseñando con las personas que escuchen nuestra enseñanza. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, enseñar y conectar el texto que enseñamos con las personas que reciben la enseñanza tiene dos partes. La primera parte es que nosotros tenemos que hacer que las personas sientan la relevancia de lo que vamos a ver, de lo que estamos enseñando, la relevancia de lo que vamos a enseñar con su vida. Ellos tienen que sentir que hay algo que el texto va a contestar, resolver, un problema que va a resolver, una ayuda que van a recibir, una atención que va a aliviar algo, que van a recibir algo de texto, que van a recibir algo que necesitan en su vida. Si no ven la relevancia a su vida de lo que nosotros estamos enseñando, lo que vamos a enseñar, no presten atención, no escuchen, no hacen el trabajo arduo de buscar con nosotros recibir lo que Dios tiene para ellos en el texto. Tiene que ver y sentir y saber cuál es la relevancia de lo que vamos a ver con su vida. Y es nuestro trabajo comunicar eso para que todos sepan, yo voy a recibir algo que yo necesito de ese texto y de esta enseñanza. Ahora, hay que tener cuidado porque quizá la tendencia humana
en nuestra carne es apelar a la carne. Sabemos que todos tenemos deseos en nuestra carne, queremos éxito mundano, queremos posesiones y riqueza mundana, ¿no? Queremos tener más aquí, tenemos avaricia, queremos romance en nuestra vida, hay necesidades humanas terrenales en nuestra carne que tenemos y sería fácil y es fácil a veces apelar a esos deseos. Vas a tener más éxito, vas a tener más dinero, vas a tener más amor si haces lo que la palabra dice en ese aspecto de tu vida. Eso sería un error. Nosotros no apelamos a la carne para enseñar lo espiritual. Lo que sí debemos hacer, un mejor camino, es conectar las necesidades espirituales profundas, las cosas que todo lo que nosotros tenemos por adentro, el vacío interno que todos tenemos, los deseos que nosotros tenemos porque estamos hechos en la imagen de Dios y nos hemos rebelado contra Él y vivimos en un mundo quebrado, lleno de muerte y dolor y tristeza, y hay tanta tensión y hay tantos problemas y tanta necesidad interna que nosotros de verdad necesitamos. Eso es más profundo que las necesidades terrenales de lo que nuestra carne desea, es lo que nuestra alma necesita. Y lo que nosotros, cuando hacemos bien nuestro trabajo, despertamos en nuestros oyentes el sentir de que sí, yo necesito, yo tengo esa necesidad profunda y yo no sé cómo se cumple, yo no he podido hallar satisfacción en la vida, y después lo llevamos a la palabra y encuentran satisfacción verdadera, gozo real, propósito genuino, encuentran amor verdadero en Cristo, en Dios, a través del Evangelio. Nosotros tenemos que despertar esas necesidades que todos tenemos, las necesidades más profundas de nuestra alma, de nuestra existencia, y enseñar cómo Dios nos hizo con ese deseo y esa necesidad y cómo Él lo resuelve y lo satisface y lo cumple en una relación consigo. Y cada texto habla de uno de nuestras necesidades. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer que nuestros oyentes sientan la necesidad que el texto resuelve o satisface, la necesidad espiritual y profunda. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, si piensas en Hechos capítulo 17, no voy a leer todo el texto, lo puedes leer después, cuando el apóstol Pablo está en Atenas, y él ve los ídolos de ellos y después él empieza a hablar. Él conecta su necesidad de estar bien con el mundo espiritual, con la deidad, los deidades que según ellos, con Dios, con los dioses que ellos se suponían que existían, de estar bien con los seres superiores, con el ser superior, deseo que ellos tenían de estar en paz y no ofender a Dios, de tener una conexión con Dios. Él usó esa necesidad de que ellos tenían y lo hizo explícitamente, lo hizo para conectarlos con el Evangelio y con Jesús, y le demostró cómo ellos podían hallar el cumplimiento de esa necesidad en Jesús, en una relación con el Dios del universo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que enseñamos, para enseñar la relevancia, para hacerles sentir la relevancia de lo que vamos a ver, de lo que vamos a enseñar. Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, a principio del mensaje puede hacer una pregunta para hacerles preguntas retóricas si está predicando, preguntas no retóricas si está enseñando en grupo pequeño, hacer preguntas para que empiecen a pensar, preguntas quizás que en vez de llevarles a una solución, les lleva a sentir la necesidad que el texto resuelve. A veces, si el contexto es más, si la enseñanza es menos formal,
normal, puede haber conversación, puede hacerles explicar algo, preguntarles así, hacer un intercambio de preguntas y respuestas y ideas para sacar eso, despertar eso en ellos. A veces lo puede hacer por hacerles sentir la tensión. Por ejemplo, eso es algo que yo hago muchas veces en mis sermones. A principio del sermón levanto una tensión entre nuestra realidad y lo que nosotros deseamos o lo que Dios dice que debemos hacer o cómo deben ser las cosas o lo que nosotros queremos. Hacerle sentir esa tensión y después pasa al texto y el texto lo resuelve. Es hacerle sentir la necesidad profunda de amor, de seguridad, de paz, propósito, de paz y la futilidad de nuestra búsqueda de esas necesidades en la vida por nuestra carne. Y después lo llevamos a texto, porque esa parte, todo lo que estoy escribiendo de ayudarle a sentir la relevancia de lo que veremos en el texto, eso va al principio del mensaje. Después vamos al texto y en la exposición del texto enseñamos cómo Dios resuelve y satisface este deseo profundo que sentimos en su palabra a través de una relación correcta con Él por medio de Cristo y la cruz, el Evangelio. Y nosotros enseñamos en el texto cómo el Evangelio satisface todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos, resuelve nuestras tensiones y es la respuesta a todos nuestros problemas en la vida. La segunda parte, entonces la primera parte de conectar el texto con las personas que reciben nuestra enseñanza es hacerles sentir la relevancia de lo que el texto contesta, la pregunta que el texto, la atención, la razón, mejor dicho, por qué necesito ese texto, qué me puede dar ese texto en mi vida, hacerle sentir la relevancia del texto, exponer el texto y después la segunda parte de hacer la conexión entre el texto y la persona es enseñarles cómo aplicar el texto, contestar la pregunta al final del mensaje. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debes hacer tú? Si la palabra dice eso, ¿qué debo hacer? La razón que tenemos que hacer eso, mire, nosotros podemos enseñar algo interesante, podemos hacer que sientan la relevancia y enseñar el texto de una forma creativa y enseñarlo, explicarlo bien y al final terminar sin aplicación. Y eso no es terminar una enseñanza sin una aplicación, no es usar bien la responsabilidad que nosotros tenemos de enseñar la palabra de Dios. Piensen lo que dice, por ejemplo, en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1. Aquí nos va a hablar de cómo debemos escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice. En el verso 22, sean hacedores, eso va a ser la palabra clave de la palabra, no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando leemos la palabra, tenemos que ver y hacer. Tenemos que ver y después, si es en nuestro devocional, solo leemos la palabra, debemos terminar con la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la aplicación que Dios tiene para mí de ese texto? Lo mismo tenemos que guiar a las personas que reciben nuestra enseñanza a hacer. Tenemos que guiarlos a saber cómo, como dice aquí, cómo poner en práctica lo que vieron en la palabra. Y nuestro trabajo como los que enseñamos es no solo enseñar la palabra, decir lo que dice, tenemos que hacerles saber cómo pueden aplicar eso a su vida. Ahora, como dije al principio, el que aplica de verdad el texto a la vida de uno, el que motiva a uno a cambiar, es el Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo es de la misma forma que tenemos que hacer claro
claro el significado del texto, tenemos que ser claro al final del mensaje, cada vez que enseñamos la aplicación, cómo obedezco a Dios en ese texto, cómo obedezco a lo que Dios está diciendo aquí. Tenemos que ayudarles a saber cómo poner en práctica el mensaje de texto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, y es un poco contraintuitivo, pero es la mejor forma que yo he ayudado de tener aplicaciones prácticas y reales que se sienten auténticas, es durante la semana antes de enseñar el texto, aplicar el texto a tu vida primero. Estar pensando en qué debo hacer yo, no qué deben hacer ellos, qué debo hacer yo. Si el texto dice eso, yo me estoy preparando para dar la enseñanza o la predicación o a enseñar en el grupo y estoy pensando qué es lo que yo debo hacer. Por lo que dice el texto, aplicarlo a nuestra vida primero, aún antes de enseñarlo a los demás, nos ayuda a la hora de la aplicación. No tenemos que contar de nuestro proceso necesariamente, pero por haberlo hecho, nos ayuda a comunicar la aplicación de una forma muy auténtica. Ese es lo primero. Segundo, tenemos que, eso es obvio, pero lo tengo que decir, tenemos que dar la aplicación al final de cada sermón. Tenemos que explícitamente contestar la pregunta que debemos hacer. Muchas veces al final del sermón, cuando llegamos al tiempo de aplicación, yo digo, ok, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿qué debemos hacer? Por lo que dijo la palabra, ¿qué debemos hacer? No quiero ser sutil con la aplicación. No quiero meter la aplicación de una forma que lo tengan que pensar y a ver, ¿cuál fue la aplicación? Quiero ser bien directo con lo que yo percibo que es la aplicación de texto. Dar pasos prácticos. Cuando da la aplicación, decir, ok, eso es lo que debemos hacer. Ese es un paso que puede tomar. En esa semana puedes hacer eso. En esa semana podemos hacer el otro. En esa semana podemos, cada vez que eso pase, podemos hacer el otro. Podemos dar pasos prácticos para entregar el mensaje. Para conectar el texto con la vida de las personas que están recibiendo el mensaje. Para que ellos no tengan al final de quedarse como en una nube pensando, ¿qué hago? No. Decimos, eso es lo que debemos hacer. Si vamos a poner en práctica lo que Dios dice en ese texto, debemos dar motivación para hacerlo. Si pintar la imagen brevemente al final, si hacemos eso, si tomamos ese paso práctico, si hacemos esa cosa durante esa semana, eso es lo que va a pasar. Y por último, tenemos que dar una aplicación para los que son cristianos y una aplicación para los que no son cristianos. Corremos el riesgo, si solo damos una aplicación para todos, de que los que no son cristianos, que están entre nosotros, escuchen la palabra de Dios y traten de aplicarlo a su vida para vivir mejores vidas sin tomar el primer paso que tiene que tomar, que es entregarse a Jesús, porque cada texto en la palabra de Dios es una invitación a entregar su vida al Señor de señores, al Rey de reyes, a dar tu vida a Jesús. Entonces, en cada mensaje que yo predico, por ejemplo, yo digo explícitamente, para los que no son cristianos, lo que deben hacer, y lo conecto con el texto y con la tensión o la relevancia del texto y con lo que el texto está diciendo, pero al final de cuentas yo digo, si no eres cristiano, la forma de incorporar eso en tu vida, la forma de obedecer a Jesús, a lo que Dios está diciendo en ese texto, tu aplicación es entregar tu vida a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y cuando tú estás listo a tomar ese paso, solo tienes que decir a uno de nosotros y te puedes arrepentir y bautizar y entregar tu vida a Jesús. Yo doy la aplicación para los que no son cristianos y después digo, y para los que somos cristianos. Y doy el paso práctico que uno que es cristiano
debe hacer, que puede hacer para poner en práctica lo que vimos en la palabra de Dios en su vida como un cristiano que anda en pos de Cristo, que ya ha tomado esa decisión de entregar su vida a Jesús. Mire, la meta, cuando nosotros enseñamos, la meta es ayudar a las personas que reciben nuestra enseñanza a querer escuchar la voz de Dios en su palabra. Y después, enseñar la palabra, exponer la palabra de Dios de una forma que lo entiendan. Y al final, enseñarles cómo pueden aplicar esa palabra de Dios a su vida, cuál es su próximo paso. Entonces, cada vez que enseñamos, debemos hacer dos preguntas. La primera pregunta es para la relevancia. Tenemos que preguntar qué es lo que satisface o resuelve el problema que resuelve, la tensión que reconcilia, la necesidad que satisface Dios en ese texto. Eso nos llevará a saber cómo hacer el texto relevante a nuestra alma, para que nosotros deseemos escuchar lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Y la segunda pregunta que debemos siempre hacer cuando enseñamos es, ¿qué debemos hacer? Eso viene al final, después de exponer el texto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos obedecer a lo que Dios nos ha dicho en su palabra? Y mire, cuando nosotros hacemos esas dos preguntas, no solo estaremos enseñando enseñanzas secas, no solo estaremos llevando personas a, como dijo Santiago, a verse en el espejo, estaremos guiando a las personas a abrirse a la palabra eterna de Dios y a poner en práctica lo que reciben de la palabra de Dios. Y este es el trabajo de lo que enseñamos en la iglesia, es conectar la palabra de Dios con la vida de las personas. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por todas las sugerencias y preguntas y situaciones que me ponen para que yo pueda darles esos consejos. Si tú estás pasando por algo en tu liderazgo, algo sobre cuál desea recibir un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o déjame un comentario abajo de este video. Si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Para más videos como este, suscríbete a este canal para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.